corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Bendiciones, amados hermanos. El Padre Eterno les bendiga. Gracias le doy al Señor porque me permite estar aquí con ustedes en este inicio de semana y poder compartir su palabra. Gracias le doy al Padre porque nos da este privilegio y esta oportunidad de estar aquí y poder aprender más de Él, aprender más de su palabra, aprender más de lo que Él nos ha plasmado ahí y qué hermoso que a través de cada uno de los escritos del Señor vivifique nuestra vida, vivifique nuestro caminar y vivifique nuestra relación con Él. Amén. La verdad es que me siento muy gozoso. Ya hoy, ya con el favor del Padre, ya vamos a terminar lo que es el capítulo 15. Y hoy terminamos el capítulo 15 para gloria del Señor. Y bueno, la verdad es que me siento gozoso porque ha sido el Padre guiándonos a través de aún de nuestras fallas, a través aún de nuestros errores. Ha sido el Padre siempre guiándonos y manteniéndonos ahí en esa verdad, manteniéndonos ahí en esa constancia, en persistir, en mantenernos ahí firmes a pesar de todo. La gloria sea para el Señor porque Él así lo ha permitido, Él así lo ha querido, Él así le ha placido para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no siendo más, les invito a que por favor me acompañen a orar y a colocar en manos del Señor este momento. Padre eterno, bendito eres tú, mi Rey. En esta mañana aquí estamos delante de ti como hermanos, dándote la gloria, la honra, la adoración y la exaltación. Gracias le doy al Padre porque permite, Señor, gracias te damos porque nos permite estar aquí en este momento y poder, Señor, compartirte tu palabra, poder aprender más de ti y poder, Señor, mi Rey, darte la gloria a ti.
Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido bondadoso, porque tú has sido misericordioso, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, te doy porque tu misericordia nos ha alcanzado y tú nos has rescatado, Señor, de las tinieblas a tu luz y te damos gracias por ello. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas. Gracias te damos porque nos permite en este inicio de semana, a pesar de todo, poder sacar este espacio, Señor, para aprender más de ti, para conocerte más. Y alabado, Señor, sea tu nombre por ello, porque eres tú quien así lo permite. Padre, yo te pido que seas tú guardando mis labios, que seas tú, Señor, Padre Santo, dándome la sabiduría para yo palabra, que seas tú direccionando, Señor, cada palabra que sale de mi boca y que todo sea para gloria de tu nombre. Seas tú. Pero mis amados hermanos, les pido que por favor me acompañen a ver lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Vamos a ver las diapositivas. Si se dan cuenta, y vamos a empezar desde el verso 21. Y va a ser desde el verso 21 hasta el verso 39. 39. Entonces vamos a ver más de 10 versículos. Ya, como les dije, ya para con el favor del Señor terminar este capítulo 15. Y con el favor del Padre también lograr el próximo domingo ya iniciar con el capítulo 16. Entonces les invito a que por favor me acompañen a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Quiero que me acompañen en la lectura de los versos del 21 al 28 en la versión Reina Valera del año 1960, que dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu emuná, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces vamos a verlo ahora en la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Yahshua dejó ese lugar y se fue a la región de Zor y Sidón. Una mujer de aquella región en Kenán vino a él implorando: Adón, ten piedad de mí, hijo de David. Mi hija es cruelmente atormentada por poderes demoníacos. Pero Yahshua no le dijo ni una sola palabra a ella. O sea, es como si nuestro Salvador lo hubiese ignorado. Porque sí la escucha, pero dice que no le dice nada. Entonces sus talmidim, sus discípulos vinieron a él y le exhortaron, como que: oye, dile a esa mujer que se vaya, porque nos está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Es como que, oye, dile algo. O sea, ves que nos viene siguiendo con lo mismo, diciéndonos lo mismo, implorando, llorando, y tú no le dices nada. Como que dile algo para que ya nos deje quietos. Pero dice el verso 24 lo que nuestro Salvador dice: Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como que no la atiendo a ella, no la voy a atender porque yo no soy enviado a ella. Yo soy enviado solamente a una sola parte, y es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como que mi propósito no es con ella. Yo no vine para sanarla. Es algo así. Es como que recordándole a los discípulos su propósito, a los que él vino. Yo vine solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella vino, cayó a sus pies y dijo: Adón, ayúdame. Como que se humilló. Él contestó: No es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros en la casa. Ella dijo: Eso es verdad. Pero también los perros comen las sobras que caen de la mesa del amo. Como que no es correcto que yo te dé algo a ti que no te corresponde a ti, sino que le corresponde al hijo. O
sea, en este caso el perro es ella. O sea, ella en este caso simboliza el perro. Dice, pero este pan, hablando en este caso del ejemplo que nuestro Salvador le da, o de cómo se quiere expresar a ella, o sea, en este caso el pan que es para el hijo, yo no te lo puedo dar a ti porque tú no eres hijo. El pan es solo para mi hijo. ¿Y cuál es ese hijo? Israel, que es el que dijo arribita. Porque arriba dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella le implora, pero Señor, ayúdame. ¿Y qué le responde nuestro Salvador? No es correcto que yo te dé comida, ¿cierto? A ti cuando esa comida realmente le pertenece son a mis hijos, ¿cierto? Que en este caso ella vendría siendo el perro. Pero ella le dice, eso es verdad. O sea, afirma lo que nuestro Salvador está haciendo. O sea, ella no está negando eso. Ella no está negando que Israel es su hijo y que, y que él solamente vino por Israel, que es su hijo. Pero ¿qué le dice? Pero también los perros comen las sobras que caen de la mesa del amo. Es como que, Señor, sé que tú viniste por ese pueblo, pero me conformo con las sobras que me des. O sea, se humilló completamente. Reconoció su identidad, reconoció quién era y se humilló delante del Señor. Entonces Yahshua le contestó, mujer, tú eres una persona que tiene gran confianza, ¿cierto? Que tu deseo sea otorgado. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. O sea, esa mujer confió tanto en lo que Yeshua podría hacer para que su hija fuese sanada, que a la final nuestro Salvador pues le concedió ese milagro. Ahora vamos a entender esto más a fondo. Tiro y Sidón, una mujer cananea. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otro punto. Y por último, entendiendo los versos del 25 al 28. Vamos a ver estos 4 puntos. Tiro y Sidón. Al comienzo de estos versos se dice que nuestro Salvador, ¿cierto? Salió de allí y fue a dónde? A Tiro y a Sidón. La pregunta que nos hacemos ante esto es, ¿dónde estaba Yeshua antes de ir a Tiro y a Sidón? Porque dice, salió de allí y fue a Tiro y a Sidón. La pregunta es, ¿dónde está nuestro Salvador antes de ir a Tiro y a Sidón? Esa es una pregunta que yo me hice. Y segundo, ¿qué características tiene Tiro y Sidón en los tiempos de Yeshua? O sea, ¿por qué se caracterizaba Tiro y Sidón en los tiempos de nuestro Salvador? Eso también es muy importante saberlo. Respondiendo a la primera pregunta, debemos retroceder hasta el capítulo anterior donde dice, es lo que dice el capítulo 14, del 34 al 35, ya terminando el capítulo. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de ¿qué? De Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Entonces, en este caso, terminando el capítulo 14, nuestro Salvador termina en ¿dónde? En Genezaret. Inicia el capítulo 15 en Genezaret, ¿cierto? Según la secuencia que estamos llevando. Y en este caso, hasta el 20, versículo 21, es que se dirige a Tiro y a Sidón. O sea, es como por decirlo de esta manera, del capítulo 15, del verso 1 hasta el verso 20, están donde? En Genezaret. En el verso 20 sale de Genezaret y en el verso 21 inicia en donde? En Tiro y en Sidón. Nuestro Salvador termina el capítulo 14 y comienza el capítulo 15 en Genezaret. Hasta el verso 21 del capítulo 15 que se dirige a Tiro y Sidón. Entonces ya sabemos que nuestro Salvador, antes de dirigirse a Tiro y a Sidón, estuvo en Genezaret. Ahora veamos un mapa de Tiro y Sidón y tomado de la página web Biblia Todo. Vamos a ver este mapa. Fíjense, aquí está Tiro y aquí está Sidón. Tiro y Sidón, Tiro y Sidón. Y Genezaret está más o menos aquí. Yo busqué Genezaret en otro mapa. Solo que si ponía los dos mapas tal vez se confundían, pero yo busqué Genezaret en otro mapa y en otro mapa me aparecía aquí, no aquí. O sea que el Salvador se dirigió de aquí hasta aquí. Y pues como el Salvador iba en este caso a pie, obviamente, pues lo tuvo que haber tomado bastante tiempo llegar hasta allá. O sea, el Salvador venía subiendo por acá y llegó a Tiro y a Sidón.
Ahora respondiendo a la segunda pregunta sobre qué características tenía Tiro y Sidón en los tiempos de nuestro Salvador. Antes de responder a esta pregunta, es importante saber que ya nuestro Salvador había hablado de Tiro y Sidón en el capítulo 11. O sea, esta no es la primera vez que se menciona a Tiro y a Sidón en el Evangelio de Mateo. No es la primera vez, realmente. No es la primera vez que se menciona, entonces eso es muy importante saberlo, porque ya nuestro Salvador había hablado de Tiro y Sidón, pero en el capítulo 11. Pero hay que ver el contexto de a lo que se refería en el capítulo 11. ¿Qué dice? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón que hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido, y en Cilicio y en Cilicio. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. O sea, aquí entonces le está, en este contexto está diciendo de que él está exhortando a aquellas ciudades donde él ha hecho milagros y la gente no se ha arrepentido. O sea, la gente sigue igual. La gente sigue completamente igual. Entonces nuestro Salvador empieza a confrontarlo. Y tal ejemplo de Tiro y en Sidón. Es como que, oye, yo les aseguro a ustedes, así en otras palabras, lo que nuestro Salvador está queriendo decir es: oye, yo les aseguro a ustedes de que si yo hubiese ido a Tiro y a Sidón, ciudades paganas, y hubiese ido hasta allá, y hubiese hecho los milagros que estoy haciendo aquí, les aseguro que allá ya la gente se hubiese arrepentido. Pero yo que lo estoy haciendo aquí, ustedes no se arrepienten. Más que todo en ese contexto es donde nuestro Salvador menciona a Tiro y a Sidón. Pero recordemos que no es la primera. En el capítulo 15 no es la primera vez que se menciona a Tiro y a Sidón en el Evangelio. Ya se había mencionado en el capítulo 11. Nuestro Salvador en el capítulo 11 está reprendiendo a aquellas ciudades en las que había hecho muchos milagros, pero que en sus habitantes no había llegado un verdadero arrepentimiento. En el caso de Tiro logramos ver las siguientes características. Ahora vamos a ver las características de estas ciudades. Para los autores bíblicos era conocida como una fortaleza desde los días de Josué, Tiro, en este caso hablando de Tiro. Y de allí en adelante no se le asignó a tribu alguna y nunca perteneció a Israel. Irán, el rey de Tiro, mantuvo relaciones amistosas con David y Salomón y le pronunció a ambos reyes materiales de construcción y obreros especializados para la erección de palacios y del templo. Con el correr del tiempo, esta ciudad se hizo tan poderosa, hablando de Tiro, que llegó a ser una seria rival de Roma. Cuando llega a Roma, Tiro se convirtió en un gran rival para Roma. Los gobernantes tirios, dado que eran príncipes mercaderes, no se interesaban en la guerra. Comerciaban con todos los países en la cuenca del Mediterráneo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dentro de la consulta que yo hice, dentro de la consulta, porque me tocó consultar sobre este tema, más que todo se tiene que ver más con un tema de historia, ¿cierto? Política también. Y es que la razón por la cual Tiro no se la llevó muy bien con el reinado de Roma, para cuando Roma está, es porque Tiro le gustaba comerciar con todos los países. Pero ¿qué pasaba? Roma quería que solamente comercializara con ella. Es como cuando tú quieres algo, ¿cierto? Es cierto. Colombia desea algo de Estados Unidos y Colombia quiere que solamente ese producto, ese bien o ese servicio se le sea otorgado a ella y no que se comercialice con el resto de los países. Y claro, como en este caso, llevándolo a Roma, Roma era quien tenía el poder en ese momento, por decirlo así, tenía un gran poderío. Roma quería que solamente se comercializara con ella, no con otro. Entonces, por eso se dio mucho del conflicto y de la rivalidad que tuvo con, en este caso, Tiro. Por eso mismo, porque al Tiro lo que le interesaba era comercializar, no le interesaba otra cosa. O sea, en otras palabras, Tiro no le importaba quién le compraba.
Él lo que quería era vender y ya. O sea, yo vendo, no importa a quién, pero se lo vendo. En cambio, Roma como que solamente vende a mí, solamente comercializa a mí. Pero Tiro obviamente no. Tiro no, porque Tiro era una ciudad que subsistía del comercio. Netamente del comercio. Y no podía limitarse solamente a Roma. Nabucodonosor sitió la ciudad marítima. En este caso, hablando de Tiro, Nabucodonosor la llegó a sitiar durante 13 años sin poder someterla. Aunque logró apoderarse de la Tiro continental. Las profecías de Ezequiel se refieren a este asedio infructuoso. Finalmente se llegó a una transición. Nabucodonosor le permitió a Tiro conservar su reino y su condición de estado semi-independiente bajo la supervisión de un comisionado babilonio. En este caso, hablando de Sidón, ya hablamos de Tiro un poco. Es una ciudad costera, es una ciudad que se dedica al comercio, que por ser una ciudad así, está mezclada en mucho paganismo, está mezclada en muchas cosas desagradables delante del Padre. No era una ciudad, digamos que temerosa del Señor o que hubiesen maestros de la Torá. No existía eso en Tiro, porque vivían del comercio, la gente vivía de eso y pues sabemos que en una ciudad tan comercial donde llega y entra tantas cosas de tantos países diferentes, se ve mucho más el pecado abunda más, porque tienen personas de otros países con otras costumbres y pues eso es bastante complicado. Y sabemos que por lo menos nosotros en nuestra ciudad, en Cartagena, no estamos nosotros exentos de esas cosas. Sabemos cuántas personas llegan aquí a la ciudad año tras año con diferentes culturas, con diferentes cosas, y que eso que hace, pues contamina la ciudad, ¿cierto? Contamina la ciudad en ese sentido, en el sentido de que se contamina de tantas prácticas desagradables delante del Señor, desagradables. Pero, pues, a la final eso es lo que da dinero, ¿cierto? A la final eso es lo que podemos decir que sostiene en gran parte esta ciudad. Como una canción que escuché, ¿cierto? Que dice que, o sea, el tema mata, pero vende. O sea, mata, ¿cierto? Mata espiritualmente, pero vende. Y si vende, pues, ¿qué se puede hacer? A la final vende. Lo importante es que venda. Ve al mundo lo que le interesa es eso, que venda. No importa cómo, no importa la forma, no importa el contenido, no importa lo que se haga, lo importante es que se venda. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que se venda. Entonces, cuando leía Tiro, me acordé mucho de nuestra ciudad. O sea, como que el Señor me trajo a mente de ver de que nosotros no estamos como que tan aislados de esa realidad. Tiro y Sidón mantuvieron una estrecha relación política y cultural a lo largo de los siglos. Relación basada en una rivalidad que se plasma incluso en las leyendas monumentales de época de los Seleucos, en las que Tiro se autodenomina madre de los sidonios y Sidón, a su vez, ciudad madre de Tiro, y en una notable unidad lingüística en el primer milenio antes de Cristo. Entonces, esto es muy importante y quise traerlo a colación. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta de que, aunque se menciona Tiro y Sidón, creemos que son de ciudades como si fuesen hermanas, ¿cierto? Sí, tienen muchas cosas en común, eso es cierto, pero la relación que tienen en este caso políticamente, ¿cierto? Comercialmente y culturalmente, no es tan buena. ¿Por qué? Porque como lo decía aquí, eso viene de miles y miles de años atrás, ya que Tiro se considera la madre de Sidón y Sidón se considera la madre de Tiro. Entonces como que están en esa disputa de quién es el mejor, de quién es más que quién. Y por eso, a través de esa disputa y por esa disputa es que, digamos, como ciudades no es que sean las grandes amigas. Les quise traer esa colación porque por lo menos yo cuando estaba leyendo el texto y era de los que pensaba, Tiro y Sidón, bueno, son ciudades como que hay hermanas, como que se la llevan bien, como que son bastante, se relacionan bastante políticamente y todo lo demás, pero
Pero no, haciendo la lectura y consultando me di cuenta que no era así realmente. Tanto Tiro como Sidón son ciudades fenicias. ¿Y por qué Fenicia? Porque fenicio significa préstamo. O sea, son ciudades que se encargaban de mucho del dame y yo te doy y esas cosas. Como decía, el tema del comercio. Y estas eran ciudades de comercio, o sea, de préstamo. Las ciudades fenicias eran independientes y muy poco dadas a colaborarse entre sí. O sea, las ciudades fenicias eran muchas. Ahorita vamos a ver un mapa de las ciudades fenicias en los tiempos de nuestro Salvador. Pero eran muchas. Pero a pesar de que, digamos, tenían muchas cosas en común, aún así, era muy poco el hecho de que se colaboraran entre sí. Incluso aún en momentos de peligro, o sea, era como que no me importaba. Construyeron monarquías hereditarias en las que el rey solía desempeñar también funciones sacerdotales. Algo que también me llamó la atención de las características que tenía esta ciudad, tanto Tiro como Sidón, que sabemos que ya son ciudades fenicias como tal, se caracterizan por ser ambas ciudades fenicias, las ciudades de comercio, de préstamo. Cada ciudad fenicia solía tener un panteón, templo. No era como que, oye, todos somos ciudades fenicias, todos tenemos un solo templo, no. Allá cada ciudad tenía su templo, no estables y con una fuerte tendencia sincrética, formado por una triada de dioses. O cada templo tenía una triada de dioses, o sea, tenía una trinidad. Una divinidad masculina, en este caso, protectora de la ciudad, su esposa, que era garante de la fertilidad en un sentido amplio, tanto familiar como económico, y el hijo de ambos, símbolo de la naturaleza que moría y resucitaba cada año. Esto porque quise traerlo a colación, mis amados hermanos, porque de aquí se reafirma más el hecho de que o sea, el hecho de tener tres dioses, ¿cierto? Que es lo que se conoce como la triada o la trinidad, venía de culturas paganas. Y las ciudades fenicias como Tiro y Sidón tenían eso. Tenían tres dioses. Este es el padre, esta es la madre y este es el hijo. Y hoy nosotros tenemos a Dios, ¿cierto? La madre, que es María, y el hijo, que es Jesús. Y eso viene de culturas paganas. Eso viene de culturas paganas. Y tomamos a los tres como si fuesen, no sé, así como esa Trinidad que hoy se muestra. Y por eso es que en un momento, dentro de este estudio de Mateo, yo estuve compartiendo, ¿cierto?, más sobre este tema y les compartía de que el tema de la Trinidad se dio mucho después, pero en la Biblia no existe tal término, primero hay que tenerlo claro, de que la cultura hebrea no tenía en mente el tema de la Trinidad. Jesús no pensaba en la Trinidad. Este, Pablo no pensó en Trinidad, ni los discípulos tampoco pensaron en Trinidad. No existía eso. La Trinidad nace, o sea, el concepto de Trinidad, como lo conocemos, nace mucho después. Por eso es que ahí me preguntan y usted dice, ¿tú crees en el Padre? Sí. ¿Tú crees en Yeshua? Sí. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Sí. Pero crees que son tres en uno. Que no. No es Trinidad. No existe Trinidad en la Biblia. Porque eso viene de una cultura pagana. Eso es paganismo. La Trinidad viene de una cultura pagana. ¿Que crees en el Espíritu Santo? Sí. ¿Que crees en Yeshua como tu Salvador? Sí. ¿Que crees en el Padre Eterno, el dueño de todo, creador del universo? Sí. Entonces es un tema difícil, complicado, pero que a la final lo he entendido así, de que como tal el concepto de Trinidad para mí no entra en la Biblia. No entra y por tal razón no acepto que se defina así como la Trinidad. O sea, dentro de mi concepto, obviamente, ya cada quien podrá tener su concepto. Porque la Trinidad viene es de índole pagana. Y fue algo que se fue dando con el tiempo. Como lo dice Deuteronomio, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio no dice el Señor es tres en uno o es tres. Dice uno es. Ya.
Uno es. ¿Que cuesta explicarlo? Sí, cuesta explicarlo. Cuesta entenderlo también a veces. No lo voy a negar. No lo voy a negar porque es así. Cuesta a veces, cuesta. Que es algo sobrenatural. Pero es uno. No son tres en uno. Porque eso no está en la Biblia. Es uno. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Uno es. A continuación, un mapa de las ciudades fenicias. Fíjense. Aquí están todas las ciudades importantes fenicias. Y vamos a encontrar también a Tiro y a Sidón. Fíjate, aquí está Tiro, aquí está Sidón. Aquí están el resto de las ciudades fenicias. Eran bastantes. Vemos a Jesús haciendo un viaje hacia Tiro y Sidón, lo cual hoy es el Líbano, que se conoce así. Lo cual queda bastante lejos, considerando que ellos iban a pie. O sea, era como les dije, o sea, no es un trayecto corto. No es un trayecto corto, es un trayecto largo. Es realmente extraño ver a Jesús fuera de Israel. Lo que podemos apreciar de la historia, Jesús no parecía tener una misión en ese lugar más que alejarse de las multitudes que lo seguían. Recuerden que él quería alejarse de las multitudes, quería pasar un tiempo a solas, recuerden. Seguramente el Señor necesitaba tener un tiempo de calidad con sus discípulos y por eso se apartó hasta esa ciudad, tal vez en una especie de retiro, por decirlo así. O sea, y es muy importante esto porque es que yo también me hacía la pregunta, ¿y qué hacía nuestro Salvador en Tiro y Sidón? ¿Qué hacía en Tiro y en Sidón? Sí, que entendemos que todo estaba planeado, todo el padre lo tenía planeado para que se encontrara con esta mujer cananea, o sea, eso lo entiendo. Entiendo porque al padre no se le escapa nada, ¿cierto? Pero, o sea, ¿qué lo llevó a él a decir, vamos para Tiro y para Sidón, o vamos a pasar por Tiro y Sidón? Muy probablemente esto, muy probablemente sea esto, el hecho de que quería apartarse con sus discípulos de la multitud y se fue a Tiro y a Sidón. Muy probablemente. O sea, saliendo por un momento del lado de que sabemos de que todo está en los planes del Padre, de que sabemos de que a él no se le escapa nada, de que sabemos que esa mujer cananea entraba, digamos, dentro del propósito de todo lo que el Señor quería hacer. Sí, eso se entiende. Pero ahora entendamos, bueno, sí, pero ¿qué lo llevó a estar allá? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó a pensar? Vamos para allá. Pues muy probablemente sea esto lo que va a pasar. Ahora bien, vamos a ver el punto de una mujer cananea. O sea, ya sabemos que nuestro Salvador estaba primero en Genezaret, después de Genezaret fue a Tiro y a Sidón. Ya sabemos las características, digamos, principales de Tiro y Sidón en los tiempos de nuestro Salvador. Ahora vámonos al punto de que es una mujer cananea con la que se encuentra en Tiro y en Sidón. Nuestro Salvador pasaba por Tiro y Sidón y vino una mujer cananea pidiéndole misericordia por su hija que tenía un demonio que le atormentaba. Cuando se habla de una mujer cananea, se habla de una mujer que proviene de Canaán. Esta región que abarca la costa mediterránea desde Sidón hasta Gaza y en el interior incluye ciudades a la orilla del Mar Muerto, Sodoma y Gomorra. Y llega al norte hasta Laza, desde ubicación precisa e incierta. Los puertos más importantes de Canaán eran Tiro y Sidón y Berytus, perdón, actual Beirut, y Jebal, conocida en griego como Biblos. Estos centros de comercio internacional estaban ubicados en el Líbano, aquí, mapa de lo que es Canaán, ¿vale? Era bastante. Entonces, ¿qué hacía una mujer cananea pidiéndole un favor al hijo de Dios? Esa es la pregunta que me... ¿Qué hacía esta mujer cananea pidiéndole un favor al hijo de Dios? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? O sea, ¿por qué a él? ¿Qué sabía de nuestro Salvador? Recordemos que para el tiempo de nuestro Salvador no era bien visto como un judío, como nuestro Salvador ayudar. Eso no era bien visto. Y había sucedido con el centurión romano, ¿recuerdan? También fue de polémica para los tiempos de nuestro Salvador, porque era como que, oye, si el gentil es el pagano, si el gentil es el que nos ultraja, ¿cómo es que tú lo vas a ayudar? No era bien visto ayudar, y no era bien visto. O sea,
De hecho, en ese momento podían ver al judío como traicionero, como un traicionero del pueblo, porque está ayudando a los gentiles. Entonces, entendamos eso que es muy importante. El uso de Mateo del antiguo término cananeo demuestra que no puede olvidar su acción. Ahora, un descendiente de los antiguos enemigos de Israel, no es un tema fácil. O sea, obviamente, esto no va a limitar a nuestro Salvador para lo que él quiera hacer, porque a la final, si él se propuso hacerlo y sanar a esa mujer, pues él lo va a hacer, así como lo hizo con el centurión romano. Lo que quiero mostrar es que, o sea, la problemática de ese momento y que no era algo como que normal. O sea, no era como que hoy tú ves pasando a alguien por la calle y le ayudas y pues, ay, qué bonito, ¿cierto? O sea, no se ve como algo malo, pero en ese entonces sí se veía como algo. Ojo, cuando se trataba de ayudar al gentil, ¿cierto? O sea, se veía como una traición, porque ¿cómo es que lo vas a ayudar? O sea, si ellos son nuestros enemigos, ¿cómo es que tú la... Y por eso es que dice una mujer cananea. Claro, ¿por qué es tan importante la descendencia, o sea, de dónde viene esta mujer? Por lo que implica hablar, por lo que implica enseñar, por lo que implica hacer un milagro o hacer un favor a alguien gentil, a alguien pagano en ese momento. Implicaba, implicaba hasta la muerte, si es posible, que te podían hasta matar por considerarte traicionero al pueblo. Entonces era algo complicado, era algo complicado. O sea, solo pongámonos en la idea y planteémonos esta escena donde el padre no lo quiera, nuestra ciudad sea sitiada no sé, por un país o otro territorio, gente que venga de otro pueblo y la ciudad es sitiada. Y que ustedes, digamos, en este caso, ven a alguien de esa ciudad que nos sitió, que nos quitó nuestras casas, que nos quitó todo, que nos toca hasta darles impuestos, que de lo que trabajemos es para ellos. Y que tú veas a una de esas personas, digamos, tirada en el suelo, muriéndose de hambre o con una calamidad, y tú vayas y le ayudes. ¿Cómo crees tú que te va a ver el resto de la gente de tu pueblo? Como un traicionero, una traicionera. Ah, pero mira, si este está ayudando al enemigo. Era lo mismo. Ajá, y Jesús, ¿cómo así que está ayudando al enemigo? Eso no era posible, eso no era bien visto. Más o menos algo así se presentaba en ese momento. Esta mujer gentil al decir, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, daba a entender que entendía quién era Jesús. Muchos de los compatriotas de Jesús no sabían quién era Jesús, pero esta mujer cananea sí lo sabía. Y esto fue algo que también yo me puse a pensar y me impactó porque yo dije, caramba, cierto. Muchos de los judíos, o sea, en ese momento, los que enseñaban la palabra, los maestros y todo, y digo muchos porque no todos, hay que tenerlo claro, porque por lo menos Mateo era judío, creía en nuestro Salvador. Todos los discípulos eran judíos y creían en nuestro Salvador. No podemos decir que, que fue que todos los judíos o que ningún judío creyó en nuestro Salvador. Muchos creyeron, pero así también muchos no creyeron. Entonces, muchos de los compatriotas, en este caso de nuestro Salvador, que eran de su pueblo, no creyeron en él. Pero esta mujer gentil extranjera se humilla ante él y reconoce quién es él. Seguramente había escuchado antes de los milagros que había hecho nuestro Salvador. Seguramente ya le habían hablado de él y claro, pues lo ve y dice, yo sé que él me puede sanar. Yo sé que él puede sanar a mí. Yo sé que él es el que me puede ayudar en esta situación. Tenía esa confianza, ¿cierto? De que Yeshua le habría de ayudar. Usted seguramente ya había hablado de que este es el hijo de David, el Mesías prometido de los hebreos. Pero esta mujer, wow, sí, este hombre es el que me va a ayudar. Este hombre es el que tiene el poder y la autoridad para sanar a mi hija. Tenía esa confianza en lo que ya se le había dicho. Estaba obedeciendo y estaba caminando conforme a lo que se le había dicho, a lo que había escuchado. Entonces, cuando nuestro Salvador ve que esta mujer llega y
Y como lo vimos en los versos que los discípulos le dicen, Señor, pero atiende a esta mujer, atiéndela, que ya no tiene mal. ¿Por qué les tenía mal? Pues porque, caramba, viene, Señor, ayúdame, Señor, socórreme. Dice el texto que nuestro Salvador no decía nada hasta cuando responde. Y responde diciendo, es que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, entiendan a lo que vine, en pocas palabras. Entiendan a lo que vine. Entonces, fíjense, veamos primeramente los versos que mencionan lo dicho por nuestro Salvador. Vamos a ver. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ahí lo reconoce como el Mesías prometido, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, o sea, se quedaba callado. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, ahí, Señor, sácala, sácala, Padre. Entonces él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vamos a analizar esta respuesta de nuestro Salvador. Hasta ahora hemos visto que Jesús, Yeshua, siente compasión por la gente, ¿cierto? O sea, a todo el que podía ayudarle, le ayudaba. ¿Cómo es que con esta mujer no? Pero, ¿por qué no en esta ocasión? Jesús le revela a sus discípulos que su misión está enfocada en el pueblo. Eso no quiere decir que el Señor no tuviera contemplado al mundo entero, pero el proceso debía comenzar con Israel. Amén. Ahora bien, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Recordemos que el pueblo de Dios se había dividido en el norte y sur. El norte fue tomado por Asiria, el sur por Babilonia. El norte nunca volvió de su cautiverio y quedó como oveja perdida entre las naciones. Y esto, aquí me equivoqué porque aquí no es Efraín, aquí es Oseas capítulo 7, verso 8. Oseas 7, 8 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Fíjense que cuando habla de Efraín se refiere al norte. Dice que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Claro, Efraín se mezcló. Efraín perdió su identidad. O sea, Efraín no sabe que es pueblo de Dios. Efraín perdió todo. En las naciones se mezcló entre las naciones. Piensa que es de esas naciones, pero no. Es oveja del Señor. Es rebaño del Señor y el Señor dice que lo ha de rescatar. Fíjense lo que hizo Oseas 8 del 9 al 11. Entonces Dios le dijo a Oseas, a este niño lo llamarás lo a mí. ¿Qué quiere decir? No mi pueblo. Porque los israelitas ya no son mi pueblo y yo he dejado de ser su Dios. Caramba, si tú lo lees hasta ahí, hasta el verso 9, dice, bueno, ya hasta aquí se acabó la historia, fíjate, está claro. Porque los israelitas ya no son mi pueblo y yo he dejado de ser su Dios. Amén, así es. Pero ese es el problema. Queremos sacar doctrina de un solo verso, pero hay que seguir leyendo, hay que entender el contexto. Pero un día, los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar que no se puede contar. ¿A quién les recuerda esto? A la arena del mar que no se puede contar. A la promesa que el Señor le hizo a quién? A Abraham. Cuando llegue ese día, ya no volverá a decirles, ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré, ¿ustedes son qué? Son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Ese día será grandioso, porque yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel, o sea, el norte, la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación. Tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén los que fueron llevados. La casa de Israel se hizo un gentil. A la del norte se hizo un gentil. Recuerden, mis amados hermanos, aquí algo muy importante. ¿Qué significa gentil? ¿Qué significa? En la Biblia, pues, ¿qué significa gentil? ¿Qué significa alguien pagano? Gentil significa alguien extranjero. Alguien que no está viviendo conforme a la palabra del Señor. Eso es un gentil. Entonces, la casa de Israel, ¿cierto? Como se esparció entre las naciones, se fue entre las naciones, nunca volvió, pues se hizo un gentil. Y cree que es gentil. Se apartó de la ley de Dios.
pero el Señor le prometió que volverían, que haré un nuevo pacto con ellos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los que haré un qué, un nuevo pacto. Caramba, nosotros hablamos tanto del nuevo pacto, pero no sabemos con quién es el nuevo pacto. ¿Con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Eso que me va a entender, mis amados hermanos. Pues es que yo digo, la palabra se explica sola. Se explica solita, solita se explica. Entonces, primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. La pregunta es, ¿tú eres del nuevo, tú haces parte del nuevo pacto? O más bien, ¿tú haces parte de la casa de Israel o de la casa de Judá? Entonces, esto no es como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice quién, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuál es ese pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? En que el Señor dará su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermano, tú estás en el nuevo pacto, ¿sí? Hermano, tú haces parte de la casa de Israel o de la casa. Y si tú haces parte del nuevo pacto, mi amado hermano, te digo que el Señor ha puesto su ley en tu corazón, no para que esté de lujo ahí y coja polvo, para que la obedezcas. Entonces, cuando tú obedezcas su palabra, dice el texto de que Él será para ti por Dios y tú serás su pueblo. Nuestro Salvador quería llevar a esta mujer a humillarse ante Él y que reconociera su identidad, haciéndole saber que Él solo vino por Israel, su pueblo, y que solamente a través de Él es que puede entrar al pacto de la promesa dado a Israel. Fíjense lo que dice Jeremías 31, del 27 al 28. Tienen días, afirma el Señor, en que la simiente de hombres y de animales, simiente de hombres y de animales, debemos entender, mis amados hermanos, que los animales es una connotación a los gentiles. Cuando ustedes buscan la palabra gentil en hebreo, se van a dar cuenta de eso. Cuando se refiere ahí, y cuando dice que en que con la simiente de hombres, cuando habla de hombres se refiere al nativo, y de animales, o sea, y de extranjeros, o sea, tanto de nativos como de extranjeros, yo sembraré al pueblo de Israel, de la tribu de Judá. Así como he estado vigilándolos para arrancar y derribar, para destruir y demoler y para traer calamidad, así también habré de vigilarlos para construir y plantar, afirma el Señor. Amén. Así es, Padre Santo. El Señor dice en su palabra en Jeremías, y no solamente lo dice Jeremías, lo dicen todos los profetas. Creo que trae a colación más que todo el texto de Jeremías. Y es que el Señor ya tenía en su plan incluir a los gentiles. Pero los gentiles vendrían a ser parte de ese mismo pueblo. No va a ser otro pueblo. No va a ser otra ley diferente. Va a ser la misma ley tanto para el natural como para el extranjero. Y a través de Yeshua, ese gentil, ¿cierto? Que es de otra nación, va a venir a formar parte del pueblo del Señor. Seguimos. Ahora vamos a entender los versos del 25 al 28. En estos versos se menciona lo siguiente. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. A esto quería nuestro Salvador llevar a esta mujer a humillarse ante él, a postrarse ante él y clamar por su socorro, deseando así sea las migajas de pan que caigan. Cuando Yeshua le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, recordemos que el pan representa la palabra de Dios. Y como nuestro Salvador había dicho que él solo había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ese pan, que es la palabra de Dios, solo es para Israel. Amén. Debemos entender que la palabra perrillos es una frase peyorativa dada a los gentiles. Era una manera de referirse a la gente que no tenía instrucción de Dios.
En este caso, el perrillo es la mujer cananea, que debe entender que ese pan, que es la palabra de Dios viviente, no es para ella, sino para Israel. O sea, es como que, oye, el pan que yo ofrezco no es para ti, para Israel solamente. Y si quieres recibir de ella, así que tú quieres recibir de este pan, debes humillarte y llegar a ser parte de Israel a través de la fe en donde, o sea, este pan no es para ti, pero lo quieres, es humillar. Y saber que solamente a través de la confianza, de la emuná, en Mesías, tú llegas a ser parte del pueblo. Amén. Ya nuestro Salvador había dicho una frase similar en el capítulo 7 cuando dice, no den lo sagrado a los perros, o sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, o sea que las pisoteen. Lo sagrado es la palabra de Dios, eso es lo sagrado. En el capítulo 7 usa la palabra santo, pero en este capítulo para decir la misma expresión cambia la palabra santo por pan, que hace referencia a la palabra de Dios. Y los perros hacen referencia a alguien necio y pagano, que en este caso es el. La mujer respondió con gran fe. Ella admitió su nivel bajo y no debatió el asunto cuando Jesús la llamó uno de los perrillos. Ella no demandó ser vista como algo más, sino solamente ser bendecida como un perro. O sea, imagínense el punto de humillación de esta mujer. Hermano, ¿será que nosotros nos hemos humillado delante del Señor así? Es que digan, no, Señor, es que yo soy hijo. Tienes que darme mi porción de pan completa. Dice el Señor de que aquel que se humilla será enaltecido. Aquel que se exalta será humillado. Bueno, nosotros no podemos llegar ahora con la actitud de que es que yo soy hijo y el Señor me dio esa porción de pan que a mí me corresponde. No, es que tú eras un perro, yo también era un perro, igual que esa mujer. O hablando del contexto, éramos así, éramos como esos perrillos, éramos como esos perrillos. Que llegamos al Señor clamando solamente por migajas, pero el Señor nos ha dado un pan, ¿cierto? El pan completo. Ya no son migajas, ahora es el pan completo. Fíjense que recordemos que el pan es la palabra. Dios tiene mucha gente, solamente está recibiendo migajas de la palabra, pero no está recibiendo la porción completa tiene que llegar el Señor a sus vidas, tocarlos, inquietarlos, para darles ese pan completo, pan que da vida. Entonces, simplemente darle gracias al Padre por su amor y misericordia para con nosotros, que sin merecerlo nos ha dado, pero demasiado. Amén. Es como si ella hubiera dicho, Jesús, yo entiendo que el enfoque de tu ministerio es con Israel, que ellos son tu pueblo, tu especial tesoro. Sin embargo, también entiendo que tu ministerio se extiende más allá, llegando a los gentiles. Y yo quiero ser parte de esa bendición. Y ya finalmente en el verso 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada. Así como con el centurión romano, Jesús se sorprendió de la gran fe que tenía esta mujer gentil. Esta mujer seguramente ya conocía en parte lo dicho por los profetas, o ya había escuchado de las palabras de nuestro Salvador, y fue fiel y obediente a esas palabras, y por eso su hija fue sana. Lo que realmente nos sana la confianza en lo que el Señor ha dicho, fielmente a su palabra. La mujer está confiada en que lo que ya le habían dicho, en lo que ya conocía el Señor, eso habría de hacerse. Y por eso su sana. Mi hermano, lo que realmente nos sana es la confianza que le tenemos al Padre. Y entre más confianza le tenemos, más le obedecemos. Porque más confiamos en lo que Él está escrito. Porque en lo que ahí está escrito. Porque nuestra obediencia es símbolo, nuestra obediencia es una muestra de la confianza que al Padre le tenemos. Si tú no obedeces, no confías. Pero si obedeces, confías.
porque realmente estás confiando. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a ver los últimos versos, del 29 al 39, y dice: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Como son realmente 10 versículos, quiero irlo leyendo, voy a irlos viendo al paralelo con la versión, en este caso hebrea, que es la escritura restaurada, que es el nombre verdadero. O sea, vamos a irlo viendo como que en paralelo. De hecho, mis amados hermanos, para el siguiente domingo voy a hacerlo de esa forma. O sea, voy a presentarlos en paralelo, a fin de ir enseguida, ir identificando las diferencias que podamos ver entre una versión y otra. O sea, como que, pues digamos que para el próximo domingo voy a hacerlo de la siguiente forma. Verso 29, nueva versión internacional, verso 29 al lado, escritura restaurada es el nombre verdadero. Verso 30, nueva versión internacional, verso 30, escritura restaurada es el nombre verdadero. Y si vemos alguna diferencia, enseguida se detecta. Enseguida se detecta. Tengo pensado hacerlo así, lo estaba pensando así, porque me puse a pensar y yo dije, seguramente así es muy difícil identificar las diferencias que se pueden presentar. Pero si lo tenemos en paralelo, es mucho más fácil. Entonces, de hecho, estaba pensando en eso ahorita y me parece que sería lo mejor. Entonces, para el próximo domingo, espérenlo de esa forma. Dice: pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea. Acá ya no es mar de Galilea, acá es mar de Galil. O sea, aquí ya usan el término hebreo. Y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Hasta ahí no hay diferencia entre versión y versión. Digamos que todo se mantiene. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. O sea, a todas esas personas vinieron a nuestro Salvador y nuestro Salvador sanó a cada uno de ellos. De manera que la multitud se maravillaba, ¿cierto? Viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. ¿A quién le daban gloria? Al Dios de Israel. Entonces, fíjense que aquí algo muy importante, porque acá dice, y daban cabof y tefilá o tejilá al Dios de Israel. Entonces, lo que hace es simplemente pues cambiar los términos a los términos hebreos. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Como que, oye, estoy viendo que esta gente está pasando conmigo, ya llevan 3 días conmigo aquí y todavía no han comido nada. Entonces dijo, entonces vamos a ver lo que sigue diciendo: Y enviarles en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sigue diciendo: Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. 7 granadas tenían 7 panes y unos cuantos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Al final sobraron 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Mar. Fíjense que nuestro Salvador ya va a empezar, digamos, en este caso, el capítulo 16 en la región de donde, de Magdala, porque ahí termina el capítulo 15. Entonces vamos a entendiendo lo visto en estos versos. Fíjense que dicen los primeros versos: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. O sea, ya sale de Tiro y Sidón y se dirige ¿a dónde? Al mar de Galilea. Se dirige al mar de Galilea nuevamente. Y subiendo al monte se sentó allí.
Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. O sea, ya en Galilea conocían a nuestro Salvador. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Cuando Jesús se retiró brevemente de la gente, no lo hizo de manera permanente. Todavía tenía trabajo que hacer entre la mucha gente. La mayoría de los comentaristas creen que esto marca un periodo único en el ministerio de Jesús, cuando hizo sus sanaciones y obró en la región predominante gentil de Galilea. Recuerden que Galilea era una ciudad gentil en ese momento, o sea, en Galilea vivían más gentiles que otro tipo, que personas nativas, como tal. O sea, Galilea era una ciudad, digamos que llena de tantas culturas, de tanta gente que venía extranjera de otros países, la gran mayoría de ellos obviamente romanos, pero era gente gentil lo que vivía en Galilea. Y recordemos que en Mateo aún se le menciona como Galilea de los gentiles. Dando a entender con esto que los gentiles también entran en el pacto con el Señor. Recordemos que el gentil es el extranjero que llega a ser parte del pueblo de Dios. Y esto no es algo que viene de ahora, sino desde la salida del pueblo de Egipto. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a este pensamos es que nuestro Salvador va a iniciar su ministerio para con los gentiles y ese ministerio inicia con nuestro Salvador porque Él trae la entrada a los gentiles, pero no es así, mis amados hermanos, es falso. ¿Y por qué? Porque la entrada de los gentiles al pueblo del Señor venía desde muchísimo antes. Y esto lo vemos en Éxodo 12:49, que dice el Señor, la misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Ustedes buscan la palabra extranjero y es la misma palabra gentil. O sea, ¿por qué se da esto en Éxodo? Porque cuando el pueblo sale de Egipto, no solamente sale el pueblo, salen muchos egipcios con ellos. ¿Y qué pasa? El pueblo no sabía qué hacer con ellos. No sabía. ¿Qué les dice el Señor? No, espérense. A ellos me los dejan. Ellos hacen parte del pacto, ellos hacen parte de la promesa, pero la misma ley que yo les doy a ustedes es la misma ley para los gentiles. Es la misma ley para el extranjero. O sea, no es una ley diferente. No, 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 es que para los gentiles es esto solamente. Y para el extranjero es esto solamente. Hermano, si tu interpretación es así, entonces está yendo en contra de Éxodo 12:49. Ya el Señor lo dijo, eso lo dijo el Señor, eso no lo dije yo, eso no lo dijo Moisés, eso no lo dijo cualquiera, eso lo dijo el Señor. La misma ley se aplica para el nativo y para el extranjero. Ya. De ahí para allá tiene que ser así. No se puede cambiar. Que el Señor no cambia. El Señor no es que hoy te dice uno y mañana te dice dos, solo porque sí. El Señor dice que es uno de ahí y para siempre. Si cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasa. Y cuando habla de que no pasa, se refiere a que no se cambia, no se, no se modifica a como me conviene, a como me parezca. No, es que no cambia y punto. Es que no cambia y ya. Y hay que obedecerla. El Deuteronomio 29 del 9 al 15, aquí está claro también. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Mana, es que no me está yendo bien, es que no prospero en nada de lo que hago. Mana, pero está guardando el pacto del Señor, está guardando sus mandamientos. Ahí está muchas veces la consecuencia del pecado. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes están en presencia de Jehová? Las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres. ¿Y quién? Y tus extranjeros y tus gentiles que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua. ¿Con quién el Señor hizo ese pacto?
Solamente con el nativo, no, porque aquí también están los extranjeros y el Señor está incluyendo a los extranjeros dentro del pacto. Para que entréis en el pacto de Jehová tu Dios. Ojo, no es en el pacto de Moisés, no es en el pacto del Antiguo Testamento, es en el pacto de Jehová tu Dios. Y en su juramento, el Señor juró que Jehová tu Dios concierta hoy contigo para confirmarte hoy como qué, como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el hecho de que nuestro Salvador sí esté trayendo a muchos gentiles, que los haya sanado, de que después veamos a los discípulos predicando a los gentiles, eso no es nuevo. Eso ya viene de mucho antes. Entonces, es pero muy importante tener eso claro. Y el texto en los últimos versos, miren cómo termina diciendo. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están y no tienen que comer, y, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 panes. ¿Cuál qué significan estos 7 panes? Cuando los discípulos de nuestro Salvador le dijeron que solo tenían 7 panes, debemos entender que estos 7 panes simbolizan algo pleno, perfecto, total. Debemos entender que la palabra, que el número 7 en hebreo significa total, totalidad, perfecto, algo pleno, algo en plenitud, refiriéndose a que en los últimos tiempos será la totalidad de la revelación que se ha de dar a las naciones acerca de la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, cuando dice, ¿cuántos panes tienes? Solo tengo 7 panes. Solo tengo 7. Recordemos que el pan simboliza ¿qué? La palabra. Y 7, ¿qué significa? Totalidad, plenitud. O sea, ¿qué está diciendo aquí en tu Salvador? Estos 7 panes simbolizan la totalidad, la plenitud de la palabra del Señor, la cual se le ha de dar ¿a quién? A los gentiles. El pueblo de Israel esparcido, gentil. Pueblo no. Mi pueblo, a ese pueblo se le ha de dar la totalidad. Se le ha de dar ¿qué? La revelación total de mi palabra. Y unos pocos pececillos. También se habla de unos pocos peces, ¿cierto? A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son ¿qué? Jesús está implicando que con unos cuantos pececillos va a alcanzar ¿a qué? A muchos. Es como que tengo 7 panes y unos pocos pececillos, pero no se preocupen que estos pocos peces que hoy tengo aquí van a alcanzar a muchos otros peces también. Eso es lo que está implicando. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Cuando el texto dice que quedaron 7 canastas llenas, se refiere a la plenitud de todas las naciones. O sea, a la final, como que a la final de todo esto, a la final de estos 7 panes que se le ha de dar a los gentiles, ¿cierto? Y que a través de estos pocos pececillos voy a rescatar a muchos otros peces. A la final de todo eso van a terminar 7 canastas llenas. ¿Y qué significan estas 7 canastas? La plenitud de todos los gentiles, la plenitud de las naciones. En la alimentación previa, alimenta a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Recuerden, y terminaron 12 canastas llenas. ¿Recuerdan? Que lo aprendimos. Bueno, ahí alimentó a las 12 tribus. Pero aquí se habla ya de todo el mundo. Las naciones completas serán alumbradas, beneficiadas por el pan de vida que es la palabra del Señor. Dando a entender de que no solamente sería el nativo, sino también el gentil que vendría a abrazar el pacto a través de Yeshua, llegando a ser parte del pueblo del Señor. Amén.
Pero mis hermanos, el no entender estas cosas, el no profundizar, yo va a pasar esto del arco, no entender, no entender las maravillas de la palabra del Señor. La verdad es que yo le doy gracias al Padre por cada persona que Él ha puesto en mi vida, que me ha enseñado de su palabra, porque dio su amor para conmigo, su misericordia, su bondad, su paciencia conmigo. Realmente es que es sinceramente, Señor, gracias. Gracias porque sé que no lo merezco, pero ayúdame a valorarlo cada día, darme por agradar. Entender que yo también hago parte de ese pueblo de Israel. Que como parte de ese pueblo, la misma ley es para el natural como para el extranjero. Yeshua mismo me dice, no piensen que yo he venido a abolir la Torá o los profetas. Yo no he venido a abolir nada. He venido a que se revele cómo es que se cumple. Cómo es que se debe cumplir la Torá. Cómo es que se deben cumplir los profetas. Y a través de mi muerte van a recibir perdón de los pecados. Eso es cierto. A través de mi muerte van a ser perdonados. A través de mi muerte van a poder entrar al trono de la gracia. Problema. Pero que no se les olvide que si los libré del pecado, de que si pagué por sus pecados, no es para que ustedes sigan pecando, para que vivan una vida en santidad y en rectitud delante de Él. ¿Y cómo se vive una vida en santidad y en rectitud? Obedeciendo todo lo que el Señor dijo, ni quitándole ni añadiéndole, sino tal cual como Él lo dijo. Amén. Ahora bien, los 4 hombres, ¿cierto? Representan los 4 puntos cardinales de la tierra. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor con las aguas, como las aguas cubre el mar. Cuando dice que se recogieron 4.000, o sea, que habían comido 4.000 hombres, sin contar a los hombres y a mujeres, estos 4.000 hombres, o estos 4.000 hombres, cierto que hace, representa los 4 puntos, los cuales el Señor habría de enviar a su Santo Espíritu a despertar a su pueblo de las naciones. Amén. Como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 12. Y levantaré pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y les reunirá a los esparcidos de Judá. ¿De dónde? De los 4 confines de la tierra. El Señor va a recoger a su pueblo de los 4 confines de la tierra. Y este es el resumen, mis amados hermanos, al capítulo 15. Aprendimos que la problemática de nuestro Salvador con base a lo que contamina al hombre nace de una tradición de los fariseos de lavarse las manos antes de comer, y no de los alimentos que el Señor nos permite comer en Levíticos 11. La discusión no es si debemos guardar Levíticos 11 o no, sino más bien que los fariseos estaban imponiendo como mandamiento algo que el Señor nunca estableció. Y eso lo aprendimos, ¿cierto? Porque a veces se toma ese texto para decir, pero es que ya no hay que guardar Levíticos 11, porque es que lo que me contamina no es lo que entra por mi boca, sino lo que sale de ella. Pero ya entendimos que el foco de discusión no era Levíticos 11, ni siquiera se mencionó y ni siquiera se pasó por la mente Levíticos 11. Estaba hablando de una tradición que tenían los fariseos de comer o de lavarse las manos antes de comer. Que la tradición era mala, no, pero lo querían imponer como un mandamiento de Dios. Y es donde Yeshua entra en confrontación. Ustedes no pueden poner como mandamiento de Dios algo que el Señor nunca dijo. Ese era el problema. Luego vimos que nuestro Salvador sana a la hija de la mujer cananea, aprendiendo que esta mujer era una gentil que se humilló para ser parte del pueblo del Señor, y a través de su confianza en Yeshua llegó a ser parte del pueblo. Y finalmente vemos cómo nuestro Salvador sana y alimenta a muchos gentiles, dando a entender de que no solamente sería el nativo, también el gentil vendría a abrazar el pacto a través de Yeshua, llegando a ser parte del pueblo del Señor. Entonces, fíjense, este fue el texto que me quedó de todo este capítulo, que dice, Él dijo, yo he sido enviado solo a quién, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. El Señor solo vino por su pueblo Israel, su pueblo Israel, y tú eres Israel. Tú llegaste a conocerte el Señor, tú eres Israel, mi amado hermano. Que la gloria sea para Él, porque Él nos permite conocer todas estas cosas, Él nos permite poder estar aquí y aprender más de su palabra, conocerlo más a Él. Qué bonito, fíjense, ya estamos por ya terminamos ya el capítulo 15, ya vamos para el capítulo 16.
Y la gloria sea para el Señor porque Él ha sido guiándonos, Él ha sido enseñándonos cada vez más de su palabra y la gloria sea para el Señor por ello. Amén. La verdad es que me siento muy, muy gozoso, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga, les guarde y que esta semana que ya inicia, que ya inició, sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes en sus casas, sus familias, y que nos preparemos en todo ya para esta fiesta que tenemos ya del próximo Shabbat con nuestro Señor, de lo que es la fiesta del día de reposo. Amén. Es una festividad. No olvidemos que es una festividad. Amén. Entonces, no siendo más, mis amados hermanos, les invito a que me acompañen en oración. Padre eterno, bendito eres tú, mi Rey. Gracias te damos por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de aprender más de ella, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, porque tú eres fiel, porque tú eres, Señor, quien nos mantienes unidos. Padre Santo y alabado sea tu nombre por ello. Gracias por este día, Señor. Gracias por esta semana que inicia. Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacerlo todo bien para la gloria de tu nombre. Tú guiándonos, orientándonos, Señor. Guarda la congregación, guarda a nuestro pastor, a su familia, guarda a cada hermano, cada joven. Padre, ayúdanos a vivir una vida que solamente a ti, Señor, te agrada. Gracias, Señor, este día. Gracias por este momento de gloria y honra. Bendito es tu santo nombre. Bendito eres. Nos colocamos esta semana y que todo sea para la gloria tuya. Yeshua, nuestro Salvador. Bueno, mis amados hermanos, el Padre eterno les bendiga, ya saben. Esperamos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo en el estudio de los Salmos. Y el día sábado en la mañana con nuestro pastor en Shabbat. Y ya al finalizar el Shabbat con nuestro hermano Federico. Entonces, mis amados hermanos, el Padre eterno les bendiga, el Padre eterno les guarde. Que tengan una excelente semana. Shalom, shalom a todos.